Días, por decir algo, hoy ya a las 8 de la mañana se reunió el comité asesor, a las 9 el comité de crisis de gestión de esta situación de emergencia que estamos viviendo a nivel de toda Asturias a lo largo desde mediados de semana aproximadamente. Y digo situación de emergencia a nivel de toda Asturias porque es lo que estamos afrontando y viviendo. Es una de las situaciones más graves que nos ha tocado afrontar, sin duda, en los últimos años. Yo lo comparo al nivel de las dificultades que vivimos durante la pandemia, pero son situaciones distintas, evidentemente, de gestionar. Como punto de partida quiero dejar una cosa clara. No comparto eso de Asturias arde. No estoy de acuerdo. Asturias no arde, Asturias la queman, que es muy diferente. Repito, Asturias no arde, Asturias la queman. Y como consecuencia de esa quema, de esa acción que calificamos terrorista, se ha producido la evacuación de pueblos enteros, el desplazamiento de cientos de personas, el cierre de colegios, el corte de la autovía y de multitud de carreteras a lo largo de estos días, el incendio de cuadras y también de casas, de viviendas o de vehículos. Es cierto que parece que la mayoría de las casas no eran casas, vamos a decir, de vivienda habitual, ¿no? Yo quiero dejar muy claro que la responsabilidad está en quienes prenden la mecha, en quienes han actuado en este sentido como lo que son, auténticos terroristas. Y no es algo que diga el comité de crisis de esta gestión, es que lo comparte el conjunto de la ciudadanía. Antes de ayer ya estuve en Abelgas, ayer estuve por la zona de Valdés y el concejo de Allande, y cuando estaba con los vecinos y vecinas no dejaban de insistir en esta palabra: son terroristas. Ayer de tarde, como saben, a la noche más bien, me reuní con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Junta General y el grito era unánime: son terroristas. Hoy acabo de mantener una videoconferencia con más de 40 alcaldes y alcaldesas afectados por estos incendios y también dicen lo mismo: son terroristas. Y son terroristas porque la estrategia que se ha seguido en esta ocasión está claramente destinada y dedicada a causar daño. Y han puesto en riesgo, y esto quiero insistir en ello, la vida de personas. Es decir, aunque a día de hoy, por suerte, no ha habido ningún fallecido, lo cierto es que tenemos que ser conscientes de que pudo haber cientos de muertos a lo largo de estos días como consecuencia de los incendios que hemos vivido. Hemos tenido que adoptar una estrategia defensiva, porque además, por desgracia, no acompañó tampoco la situación ambiental, ¿no? Lo que eran las altas temperaturas, lo que era un viento, en este caso del sur, principalmente, lo hacía mucho más difícil la actuación. Y en estos casos, los equipos de actuación para la extinción de incendios son los primeros que se tienen que replegar por razones de seguridad, porque si no, les estamos exponiendo a ellos a una muerte segura. Y esto hay que entenderlo como punto de partida. Incluso los distintos medios técnicos, los medios aéreos de extinción, que llegamos a tener 8 para extinguir incendios y 2 de vigilancia y reconocimiento, incluso en gran parte del día de ayer, por ejemplo, no pudieron volar por la situación climatológica. Por eso, cuando digo estrategia defensiva, la prioridad se ha marcado en este sentido, puesto que ha sido tal el volumen de actuación coordinada de incendios, nos hemos tenido que centrar en 3 cosas principalmente: vida, casas y pueblos. Y repito esto: la primera prioridad, vidas, ha sido salvar vidas; la segunda, salvar casas; y la tercera, salvar pueblos. Quiero expresar mi solidaridad como presidente del Principado de Asturias, evidentemente, con los vecinos afectados. Voy a citar algunos pocos ejemplos para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en Piloña, en Motosa y en Ques, en Tineo, en la zona de Nabelga, Naraval, en Lavadoira o en Folledo, en Allande, que ayer estuvimos con ellos también, en la zona de Llaneces o Montefurao, aquí mismo, en el Oviedo, en el entorno del Naranco, que imaginemos lo que pudo suponer desde el punto de vista de amenaza para la capital del Principado, o el entorno del Cabo Noval. Pero permítanme que cite expresamente Valdés. Valdés, en mi opinión, por número de pueblos afectados y por territorio, es el más afectado de todos ellos. Y les cito algunos: Paredes, Sobienes, Agüera, Merás, Busindre, Fontoria, Cadabeu, Trevía, San Cristóbal, Ranón, Balsera, Brieves, Villaxermonde, y podría estar así citando muchísimos más pueblos de Valdés. Miren, acabo de mantener la videoconferencia con los alcaldes y ayer hubo momentos muy duros con los vecinos y vecinas en los que
cuando estuve hablando con ellos se me echaban a llorar. Se me echaban a llorar. Gente que perdía todo porque vive, vamos a decirlo claramente, el producto del monte o porque podía perder su vivienda. No saben la impotencia que siente un presidente del Principado de Asturias cuando ve, en este caso, al alcalde Valdés echarse a llorar en una videoconferencia ante la situación de arrase con la que ha quedado el concejo o cómo se emociona el alcalde de Tineo ante esta misma situación. Esta es la realidad de lo que hemos tenido que afrontar. Y por eso quiero agradecer a todos los equipos combinados de respuesta para actuar contra los incendios. En primer lugar, a nuestros bomberos, los bomberos de Asturias, pero también a los refuerzos que nos han llegado de otras comunidades amigas, como son la Comunidad de Galicia y la Comunidad de Castilla y León, que han colaborado. Cantabria, en este caso, no pudo porque, como saben, ellos estaban en una situación muy difícil, las BRIF, ¿no?, que venían de León y de Galicia, la UME, por supuesto, que está aquí presente, nuestros agentes de medio natural, a los que quiero felicitar por el trabajo que han desarrollado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para mantener en todo momento el control y también para asegurar la vida de las personas, los voluntarios de protección civil, las cooperativas forestales que han hecho un trabajo impresionante, a los vecinos y vecinas de los propios pueblos, específicamente a los ganaderos, a los que vi ayer trabajar con sus propias cubas, pues vaciando, ¿no?, utilizándolo para frenar el avance del fuego, a todos los voluntarios de la Cruz Roja y al centro de llamadas del 112, por poner algunos de los ejemplos de la gente que se ha volcado para hacer frente a esta situación. Es decir, medios no nos han faltado, y no nos han faltado porque ha habido que coordinar muchos esfuerzos encadenados. Quiero agradecer también el cariño que ayer me transmitieron, empezando por el propio jefe del Estado, el Rey, con el que tuve una conversación bastante larga. Además estaba viendo en ese momento, se lo estaba contando a él, en el Concejo Valdés, cómo se intentaba salvar un cementerio y una iglesia, los vecinos allí actuando in situ. También, por supuesto, al presidente del Gobierno, que venía de viaje de China, como saben, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que a lo largo del día de ayer en todo momento y estos días anteriores se ha puesto en contacto permanentemente y a través de la actuación de la UME. También a los presidentes vecinos, empezando por el presidente hermano Revilla, que está llamándome permanentemente. Ellos están en una situación también muy compleja, muy difícil. Están haciendo frente a una situación muy similar a la nuestra. A los presidentes Alfonso Rueda y Alfonso Mañueco. Mañueco ayer, de hecho, me volvió a llamar de tarde porque teníamos, como saben, yo ayer hubiera tenido que participar en la casa natal de Adolfo Suárez, del presidente Adolfo Suárez, con el Foro Comunicación y Escuela, precisamente para hacer una presentación con los escolares, ¿no?, en torno al diálogo a la transición, y bueno, quiso trasladar el cariño y que entendían perfectamente mi ausencia, como no podía ser de otra manera, porque mi obligación estaba aquí. Y también quiero recordar y agradecer a los portavoces de los grupos, de los distintos grupos parlamentarios que se han puesto en contacto conmigo, algunos candidatos a presidentes o a presidentas, por ejemplo, la propia Covadonga Tomé o Ovidio Zapico, ¿no?, que se pusieron en contacto conmigo permanentemente para hablar de la situación que estábamos viviendo, también Adrián Pumares. Quiero agradecer también a Feijóo el WhatsApp que me envió muy cariñoso en el día de ayer, animándome y expresando el apoyo. Pero también quiero explicar a los ciudadanos de Asturias cómo hemos afrontado esta crisis, ¿no? Dense cuenta que estamos hablando que en el momento máximo llegó a haber 135 fuegos, si mal no me equivoco, de manera instantánea. De hecho, se veía en el mapa, saben que el satélite lo reflejaba muy bien, el mapa era Asturias entera, roja, llena de fuego, ¿no? Ardía por todos los costados. Hasta el miércoles, hay que decir que la situación, hasta el miércoles por la mañana, más o menos estaba la situación controlada. Había 17 fuegos, pero es verdad que la actuación de nuestros equipos, de nuestro servicio de emergencias, lo tenían todo bajo control. Por eso digo que aquí hay una acción coordinada claramente terrorista, de terroristas ambientales. Porque a partir del momento en el que esto se empezó a disparar y vimos que el incremento fue de una forma radical en cuestión de muy poco tiempo y además en muchos sitios diferentes a la vez, inmediatamente pasamos a la situación 2 para solicitar la intervención de la UME. A partir de ese momento, evidentemente, el propio miércoles, el jueves, ayer viernes, hoy sábado, he participado en la reunión
del Comité de Crisis, acompañado en todo momento por la consejera de Presidencia, por el consejero de Medio Rural, por otros directores generales que están presentes, del Gobierno de Asturias, porque entendemos que esta es una situación absolutamente excepcional y que, por tanto, necesita medidas excepcionales. Ha sido difícil coordinar tantos efectivos como he citado, de forma y manera que la respuesta fuera útil. Y aquí quiero felicitar, evidentemente, a la labor del Comité de Crisis y al gerente de nuestro servicio de emergencias, porque ha sido capaz de coordinarlo frente a esa amenaza que ha supuesto el viento, como digo, y el tiempo. Hoy parece que la situación está cambiando y eso va a favorecer, y está favoreciendo, de hecho ya, y esto es lo primero que quiero decirles, el control de la situación. Además, el Gobierno del Principado de Asturias, ayer en el Consejo de Gobierno, pese a que, como saben, yo estaba en el terreno visitando la zona de Valdés, se empezó a trabajar ya en la activación de ayudas directas a los concejos, a la restauración ambiental y a las personas afectadas. No nos podemos olvidar de las personas que han perdido todo en estos casos. Y también ayer anuncié, así lo comuniqué a los grupos políticos y evidentemente así va a ser. Hoy en este diálogo con los alcaldes era lo que buscábamos también, implicarles para recabar toda la información necesaria de cara a esa declaración de Asturias como zona catastrófica, o al menos las partes donde ha habido mayor afección del fuego. Eso lo define, como saben, el Gobierno de España. Se va a canalizar a través de la Consejería de Presidencia. Tenemos una buena experiencia del año 21, de las ayudas del año 21, y por tanto ahí tenemos mucho hecho. A continuación, una vez finalice esta rueda de prensa, quiero que sepan que me desplazaré aquí mismo acompañado de otros efectivos a ver el Naranco con el alcalde de Oviedo. Sé que el alcalde de Oviedo está en estos momentos visitando el Naranco y, por tanto, quiero ver in situ la situación. También, a continuación, por la tarde, les diremos la hora, nos vamos a desplazar nuevamente al Concejo de Valdés, donde hemos emplazado el puesto de mando avanzado para la gestión de esta crisis en este momento en el terreno, ¿no? Quiero insistir en el mensaje de que esto es premeditado y organizado. Y quiero que los ciudadanos lo entiendan. Lo hemos visto de muchas maneras. Lo primero, no hay explicación posible, sino al incendio del Naranco. Ayer me decía el alcalde que por 10 puntos, 8 o 10 puntos diferentes. 12 llegó a haber. Perdón, 12 me corrige el gerente del servicio de emergencias. Es decir, en el Naranco se prendió en 12 puntos a la vez. Está claro que ahí hay una actuación coordinada con el propósito de poner en peligro la vida de las personas y hacer daño. También pasó en Cabo Noval, en la zona de Cabo Noval. Pero es que si vamos al occidente, en el gran fuego que comenzó en el concejo de Tineo y fue cruzando hasta llegar a Valdés, lo cierto es que, por los que saben de esto, yo no soy técnico ni experto en incendios, pero desde luego los que sí lo son, que tienen más de 30 años de trabajo, como es nuestro gerente del servicio de emergencias y su equipo, nos comentaban que lo normal en una situación de estas es que el fuego avance, lo que es la cabeza del fuego avanza en dirección al viento, según va marcando la pauta del viento. Bueno, pues diferenciado del avance del viento, a la vez iban apareciendo nuevos incendios en torno a ese fuego mayor que no tenían nada que ver con el viento, pero que lo que venían a incidir era recrudecer el problema para que perdiéramos el control de la situación. Si esto no es terrorismo, que alguien me diga cómo se puede calificar. Así que finalizo esta primera intervención. Quiero también destacar el trabajo, como decía antes, del 112. Pensemos que, por ejemplo, ayer, día 31, llegó a haber 4.500 llamadas atendidas en este centro, ¿no? En el total de días, la situación más crítica, el día 29 fueron 3.100, el día 30 3.000, pero es que ayer, día 31, 3.500. 4.500, perdón, de media 3.500 llamadas. Este es un trabajo, sin duda, excepcional, ¿no? Así que doy la palabra al gerente de nuestro servicio de emergencias y bomberos de Asturias para que explique precisamente todos estos detalles, la gravedad de la situación y sobre todo este carácter excepcional que hace que estemos ante una auténtica emergencia. Buenos días. Comentar cómo tenemos la situación en estos momentos, que prácticamente la gran mayoría de los incendios están en situación de estabilizados. Nos falta por estabilizar el de Cutiellos, el de Avalle en Parres, que nos comentan que está trabajando la Bride Tineo con el jefe de zona, pero que está lloviendo algo, entonces en breve lo daremos por estabilizado. Cutiellos también lleva un comportamiento favorable, está bajando contra fuego y contra aire, contra viento, y
también tienen una evolución favorable. En principio los demás están todos en una fase de controlados, estabilizados. Se está trabajando un poquitín en el perímetro de Valdés, que es el gran incendio, y ya empezamos a proceder a retirar medios de apoyo que estamos teniendo. Ya dimos autorización para Galicia, estamos ahora, cuando acabe la rueda de prensa, con la UME también, que bueno, tiene que desactivar. Y poco más podemos decir, que fue unas jornadas muy duras, con mucho peligro para los intervinientes, con mucho peligro para los habitantes de los núcleos rurales. Principalmente en el incendio de Valdés se pasó verdaderamente mal, tanto los intervinientes como los habitantes de esos núcleos. Y el ejemplo, como bien dijo el presidente, cuando la cabeza empezó a cambió, no cambió, sino que empezó a propagarse mucho más por culpa del viento, que empezó a soplar mucho más fuerte sobre las 4 de la tarde, pues de tener un incendio sin estar ni estabilizado, pero que llevaba iba en buena dirección, pues se empezó a descontrolar por culpa del viento. Y qué casualidad que en San Pedro de Paredes, muy distante de la cabeza del incendio y fuera totalmente de la propagación del incendio, pues dieron fuego desde la carretera. Eso, lógicamente, lo que hace incrementar y propagar la velocidad del incendio de forma sustancial, poniendo en riesgo pues personas que ya teníamos en Busindre y en otro pueblo haciendo labores defensivas de la cabeza del incendio que venía de su cabeza. Nos hizo pasarlo muy mal en el pueblo de Berniego, porque es un pueblo que solamente tiene una zona de acceso con vehículos, y nos faltaba una persona, una señora que había salido a por el ganado. Desde el 112, intentando buscar teléfonos para hablar con esas personas de ese pueblo, se logró contactar con alguien de ellos y afortunadamente pues esa persona apareció. Pero hasta que no pasó 1 hora y pico no pudimos meter medios allí, ni la Guardia Civil, que lo intentó por activa y por pasiva, ni los propios bomberos pudieron llegar al pueblo. Bueno, pues en ese tiempo, en esa interfaz, al lado de Trevías, unos kilómetros más abajo, desde Balsera, fuego de abajo para arriba, para darle un poquitín más de intensidad todavía al fuego. Bueno, pues otros 5, 10 minutos, 15 minutos del lado de la carretera, en la Nacional 634, diagonal a donde habían dado en Balsera, fuego en Ranón para el otro lado. Y a los 5 minutos en San Cristóbal, del otro lado de la autovía. Lógicamente, contra esto poco se puede hacer. Poco se puede hacer, salvo extremar las precauciones de nuestro propio equipo operativo, porque pasó de estar en unas condiciones extremas de peligrosidad, y pues arriesgar en muchos casos, porque los pueblos, todos los que estaban en el ámbito de desplazamiento, de propagación del propio incendio, pues están en máximo riesgo. Afortunadamente, pues casas habitadas por la zona, a día de hoy, creemos que no había quemado ninguna. Quemaron cuadras, quemaron alguna panera. Estamos haciendo una valoración porque fue todo tan fuerte y tan apretado que tenemos que hacer un análisis y evaluar bien todos los daños, pero bueno, por lo que nos llegan, que casas habitadas, en principio que no debería haber ninguna. Personas logramos tener, tuvimos suerte, ni el operativo ni ninguna persona nos falleció. Tuvimos un accidente ayer en Cangas de Onís, de los bomberos, de 2 bomberos con un vehículo todoterreno. Afortunadamente uno de ellos tiene una lesión leve en principio en una mano. Bueno, pues en ese aspecto es la parte positiva de un periodo, de unas jornadas muy negras. No sé si tengo... Muy bien. Quedo a expensas de las preguntas que queráis plantear. Sí, Ayardura.
Sí, buenos días. En primer lugar, preguntar un poco, aunque están pendientes de una valoración, saber si tienen ya una estimación de las hectáreas afectadas. Ayer los vecinos incluso hablaban que mucha zona afectada es repoblación de pino joven, que es ambientalmente muy importante. Saber un poco si tienen algún dato de este tipo. Y luego también saber el tema de, pues hablan de las dificultades por el viento, una vez que están provocados los incendios, las dificultades por el viento, los metros que avanzó, porque ayer hablaban de que hubo momentos que avanzaba a una velocidad muy alta. Entonces, a ver si nos podría dar algún tipo de este dato, algún dato de este tipo. Antes de dar la palabra para que precise esos datos, por ejemplo, en el fuego, yo creo que ayer era de Tineo Allande y Valdés, ya superaba las 11.000 hectáreas, ¿no? Se nos decía por encima, pero hoy seguramente sean muchas más. Son estimaciones que hasta que no se... Son estimaciones todas ellas. Entonces, ayer nos hablan de 10.000 hectáreas, pero seguramente, aunque puedan ser más, seguramente cuando luego se mida también pueden ser menos, porque la semana que viene o en el momento que las condiciones, vamos, que los incendios nos permitan a nuestros medios aéreos, también terrestres, la Brigada de Investigación, y los drones, podamos ponerlos a volar que se dediquen a eso, pues vamos, tardaremos una semana, tardaremos 10 días, pero vamos a tener las mediciones prácticamente exactas. La velocidad de propagación, pues de verdad, en estos momentos no le puedo contestar qué velocidad, muy alta, altísima, un comportamiento extremo. Si vamos a la escala del 30, de que nos dice que aquellos incendios que tengan dos más factores que superen la escala del 30, que son velocidad del viento, menor humedad del 30% o mayor del 30% de pendiente, pues solamente en ese incendio pues lo cumplía a la perfección. Entonces, la velocidad fue extrema, no le puedo dar una cifra ahora porque no la tengo, pero extrema, porque cuando nos decían que estábamos preocupados por Emberniego, resulta que ya pasara de valle el incendio o de lago. Entonces, era extremo. Sin darle una velocidad exacta. Una cuestión que es, bueno, puede ser simbólica de esto que estamos hablando, de la velocidad incluso y de la capacidad. El mayor cortafuegos que existe en la zona, sin duda, en mi opinión, es la autovía. Ayer esperamos, después estábamos aquí reunidos en el comité de crisis y esperamos a que se reabriera el tráfico para no tener que introducir convoyes excepcionales para llegar a ir a Valdés sobre el terreno, ¿no? Bueno, pues si uno recorre la autovía se da cuenta de cómo saltó sin ningún tipo de problemas el fuego. O sea, que hay que darse cuenta de la gravedad de lo que se tuvo que afrontar, porque, insisto, el cortafuegos más importante que tenemos era incapaz de frenar esa propagación. Antes se me olvidó decir una cosa que sí quería reseñar. Cuando hablo de terroristas, hablo de criminales a los que hay que investigar, a los que hay que detectar, a los que hay que identificar y a los que queremos que paguen con toda la fuerza que imponen las leyes, en concreto el Código Penal. Yo quiero ver gente en la cárcel por esto que ha sucedido en Asturias. Y desde luego me consta, las brigadas de investigación ya están trabajando, la Fiscalía, como saben, ha abierto en este caso diligencias. Es importantísimo la investigación combinada con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero desde luego yo espero que se detecte, que seamos capaces de identificar, porque quiero ver a personas en la cárcel pagando por el daño que han hecho a Asturias y sobre todo por el riesgo que ha supuesto para cientos, insisto, de vidas que se podían haber perdido por esto, ¿no? No es ni mucho menos ninguna broma. Y aquí quiero apelar a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas que tengan sospechas, que no tengan ninguna duda, que por favor se comuniquen a las autoridades, que nos digan de quién sospechan para que podamos hacer las investigaciones oportunas. ¿Más preguntas? Sí. Tony. Sí, buenos días. Esta mañana el informe que nos facilitaban, que creo que ha sido de momento el último por escrito, había todavía más de 90 incendios activos. Ahora creo entender que están todos estabilizados y controlados, que no está, digamos, ardiendo en ningún punto de Asturias. Como activo tenemos el de Ovalle y el de Cutiellos en la última información que tenemos. Todavía está la guardería revisando, e incluso el helicóptero por la zona de Oriente, pero activo el de Ovalle, en el que están trabajando el jefe de zona y la brigada de Tineo, pero que estaba empezando a llover o que llovía algo, así que yo creo que en breve espacio de tiempo que lo podremos dar
creo, por estabilizado, y el de Cutiellos en Belmonte. En principio los demás los tenemos en buena situación, salvo que cuando salgamos de aquí, pues la guardería, que es el que está haciendo las labores de revisión de los incendios, nos diga lo contrario. Y en este momento, para entrar aquí ahora a la rueda de prensa, tenemos 71 incendios. Se nos decía que había 71 incendios abiertos, pero bueno, estabilizados o controlados. Cutillos, Menos esos dos. Parres y Belmonte. En Parres y en Belmonte. Ajá, gracias. ¿Más palabras? Allí, arriba. Hola, buenos días. Yo quería preguntar si sabemos el número de personas que han sido desalojadas en completo en toda Asturias, si tenemos algún... La aproximación ayer era en torno a las 400, creo, ¿no? Pero, 375. sí, para ser 300. esa. Pero no se hizo más valoración, ¿no? Lo cierto es que muchas de ellas ya están regresando o bien están con sus familias. Es decir, ahora mismo yo creo que el albergue, por ejemplo, de Valdés ya debe estar, del Luarca debe estar vacío, ¿no? Salvo que me corrija, Curroja, pero creo que ahora mismo no está. Incluyendo Oviedo, el Sí, barrio de... Sí, sí. Y otra pregunta, referencia a estos criminales de los que habláis, que habéis dicho que han seguido como una especie de estrategia. No sabéis quiénes son ni nada, pero algún tipo de intención que podáis... Tendrá que salir de las investigaciones y teorías hay para todos los gustos, ¿no? Y yo no quiero intervenir o hacer hipótesis cuando creo que hasta que no haya datos concretos de lo que estamos hablando no me atrevería a decir. Lo que sí sé es que son unos criminales. Eso lo tengo clarísimo. Insisto, porque no se puede calificar de otra manera a quien pone en riesgo la vida de cientos de personas. Es que esto podría haber desembocado en esas noticias que vemos a veces de determinados países, por ejemplo en Portugal, que pasó, ¿no? Cuando murieron miles de personas o cientos de personas por incendios, o que pasó en California, ¿no? No hace tanto. Bueno, es que esto podía haber pasado en Asturias estos días. Podían haber muerto cientos de personas si no hubiéramos seguido una estrategia, yo creo que dentro de las dificultades muy coordinada para salvar vidas, buscando como prioridad absoluta salvar vidas. Por supuesto, de los primeros que están luchando contra el fuego, empezando por nuestros bomberos, ¿no? Que no les podemos exponer al riesgo de perder la vida, ni mucho menos, pero también a la ciudadanía. Y eso es que no admite otro calificativo que un acto terrorista y que obra de criminales. Sí. Hola. Sí. Buenos días. Quería preguntar al respecto de la investigación que ha abierto la Fiscalía. Solicita al Principado esos planes de prevención que se han ido ejecutando y quería preguntar un poco el cumplimiento de esos planes, de esa última estrategia, por ejemplo, de prevención de incendios. Palabra al consejero Medio Rural. Sí, bueno, evidentemente, como decía el presidente, es una buena noticia que la Fiscalía actúe, ¿no? y empiece a determinar los avances en esa investigación. Asturias, como no podía ser de otra manera, tiene todo su plan estratégico y normativo vigente actualizado, en coordinación además con la estrategia nacional establecida por el Ministerio de Transición Ecológica. Disponemos de una estrategia de prevención y extinción hasta el 2025, de programas anuales con documentos técnicos coordinados con el Ministerio para cada uno de los años, actualmente el de 2023, y de planes de defensa, planes de ordenación constituidos como planes de defensa en todos los montes a lo largo de nuestro territorio. Es decir, con lo que, bueno, evidentemente pondremos toda esa documentación a disposición de manera inmediata, así como hacemos con todo el trabajo que realizan, por ejemplo, también nuestros propios trabajadores en el marco de la vigilancia, ¿no? Y como actuando también en esos trabajos, tanto en la vigilancia y prevención como después en la investigación. Entiendo que estando actuando todavía en esos trabajos de extinción sería pronto, pero no sé si se puede sacar alguna conclusión a este tipo de ataques, como comentaba el presidente, para hacer cambios en las estrategias. No sé si hace falta algo nuevo para luchar contra este tipo de incendios, ¿no? Yo si se me permite, presidente, el debate, digamos, de la gestión forestal, el más amplio, de la gestión del territorio, se desarrolla con un trabajo intenso, con profesionales del sector y, por lo tanto, tiene un desarrollo a largo plazo, ¿no? Y hay medidas que tienen que verse en ese marco y donde hay que huir de la urgencia, sobre todo si esa urgencia se utiliza para disculpar, ¿no? Una situación que es injustificable, ¿no? Es decir, eso por un lado. El segundo es que, evidentemente, la situación es nueva, es excepcional. Venimos desarrollando labores de vigilancia que se tienen que intensificar.
Se hablaba, por ejemplo, de la autoprotección y defensa de los pueblos, en los que ya tenemos algún piloto como el que se ha venido desarrollando en el suroccidente, que tendremos que extender. Bueno, ahora estamos concentrados todavía, pero evidentemente va a haber que tomar actuaciones coordinadas donde funciona prevención y extinción de manera coordinada, y en el trabajo de fondo de las estrategias de gestión, más allá de estos debates que a veces surgen de otro tipo de debates más acalorados, lo que hay que hacer es que los profesionales, es decir, los ingenieros de montes, los ingenieros forestales, trabajen de manera seria y nos ayuden a poner, evidentemente, un marco adaptado, ¿no?, a lo que viene, ¿no?, y a estas situaciones excepcionales. Pero, insisto, que pueda haber, evidentemente, más combustible en los bosques, que eso en un momento dado pueda favorecer situaciones como hemos visto en otras comunidades, no puede ser excusa ni puede ponerse en duda respecto a una situación donde 100% de los incendios que se han producido han sido provocados. Claro, démonos cuenta, y ahí insisto en lo excepcional del ejemplo que ponía el gerente del Servicio de Emergencias, del SEPA y de los bomberos, por tanto, cuando lo habitual, ¿no?, es que alguien encienda y se descontrole el fuego. Y este fuego, a su vez, provoca más fuego. Pero en esta ocasión no. En esta ocasión lo que hemos detectado es hay un fuego y a mayores se incrementa la potencialidad de ese fuego encendiendo más fuego en el entorno para que se una y se convierta en una amenaza. O lo del naranco, ese es el ejemplo, ¿no? 12. Claro, eso es una situación totalmente... Es un paso más. Es que estamos hablando ya de... Pues eso, de criminales que se organizan para hacer daño. ¿Qué tipo de daño? ¿Qué buscan? Es algo que en este momento no tenemos respuesta. Y desde luego, yo lo que sí puedo garantizar como presidente del Principado es que vamos a tener que reevaluar toda nuestra estrategia no solo de defensa, sino de prevención. Pero para eso vamos a necesitar a los ciudadanos. Porque no vamos a tener, es imposible tener los medios suficientes para paralizar a decenas de ciudadanos que deciden, como auténticos criminales, actuar de esta manera. Por eso vamos a tener que buscar, pues lo que decía el consejero, en esta legislatura hemos implementado un proyecto piloto de autodefensa de pueblos en el suroccidente asturiano, en Cangas del Narcea, ¿no? Ibies y Degaña, que yo creo que ha funcionado bien, que es algo que nos va a servir de modelo, pero más allá de eso es que tenemos que buscar la fórmula de ver cómo frenar a estos delincuentes cuando pase esto, porque es que nos ponen en una situación de alto riesgo a todos. Sí. Preguntarle también por la primera reunión para... Sí. Sí, solo una cuestión adicional que nos había trasladado además. Todos los operativos excepcionales que se activan, por ejemplo, en vigilancia por parte de nuestra Guardería de Medio Natural en colaboración con los bomberos, y además el presidente así nos lo ha trasladado de manera expresa, y que también, evidentemente, han estado activos durante las fases de activación del Infopa. Bueno, pues evidentemente vamos a mantenerlos al nivel máximo de operatividad, con todos los efectivos activados de nuestra Guardería de Medio Natural de manera permanente, solo con sus descansos operativos, y reforzando todos los recursos necesarios para que cuenten con los mayores medios posibles para realizar su actividad, y esa situación que teníamos ahora previa a este incidente ya se va a mantener de manera indefinida. Preguntarle por esa primera reunión con los alcaldes. Es pronto, entiendo, pero ¿hay alguna estimación de cuántas pueden ser las pérdidas que ha supuesto? No hay estimaciones. Hoy, sobre todo, es que si hubiera estado en una reunión, la verdad, hombre, hay alcaldes que tienen situaciones menores, ¿no?, que son incendios más pequeños, más controlados, pero es que hay alcaldes que, como puede ser el caso de Allande o puede ser el caso de Tineo, ¿no?, pero específicamente el alcalde Valdés, que les aseguro, ¿no?, verle cómo se venía abajo es algo muy, muy duro, muy duro. O sea, que no hay estimaciones todavía, es una fase previa. Ahora estamos en lo que estamos, que es controlar totalmente la situación, apagar los incendios, y a partir de ahí empezará y tendremos que poner todo en marcha para reiniciar la situación y para que los concejos más castigados pues recuperen su brío económico. Ayer yo vi a muchos ciudadanos y ciudadanas llorar, abrazados a mí, y eso es algo que
Sinceramente, miren que me ha tocado vivir en la pandemia momentos muy duros como presidente, como bien saben, pero lo que he visto estos días también es de otro nivel, de otra manera y no tiene nada que ver, pero es muy duro ver a un vecino llorar porque lo ha perdido todo o porque tiene miedo de haberlo perdido todo, y también es muy duro ver a un alcalde llorar literalmente porque esta situación, después de, además él lo resumía muy bien, decía, es como una vuelta de 25 años atrás de un concejo entero, de todos los avances que se han hecho. Porque démonos cuenta, nos ponía, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los nuevos viales de comunicación, todas las inversiones que ha hecho, todas las que ha hecho el Principado de la red, por ejemplo, o toda la cobertura energética, todo ha desaparecido. Claro, es que estamos hablando de una emergencia, de una tragedia que no hay comparación posible. Sí. Sí. Hola, buenos días, otra vez. Quería aclarar en esos momentos en qué situación está el plan de emergencias entonces de los incendios, aparte de otras cuestiones que, si me permite, les voy a plantear. Sí, ¿qué nivel tenemos ahora el plan de... Está en situación 2, perdón. Una vez que volvamos a la sala de crisis evaluaremos y lógicamente pues se bajará de nivel, porque la situación 2 lo que implica que hay riesgo para las personas y para los bienes y que podemos hacer utilización de los bienes de los medios no adscritos al plan. Hablemos de la administración central o de comunidades cercanas. Vale. Aquí quiero aclarar una cosa, porque es importante también, y lo explicaba mucho en la pandemia, recordarán. Claro, igual que en la pandemia no conocíamos, los políticos no tenemos por qué saber de todo, es imposible. O sea, que lo que hacemos es escuchar a los que saben, a los técnicos, y a partir de ahí tomamos decisiones políticas. En su momento, la consejera de la Presidencia, pues después de escuchar al Comité de Crisis y la valoración, tomó la decisión política, evidentemente comunicándolo y trabajándolo coordinadamente conmigo, ¿no?, pero de pasar de 0 a 2, inmediatamente, sin pasos intermedios. Esto es importante que la gente lo sepa. Tomamos decisiones políticas en base a decisiones técnicas, a propuestas técnicas y al rigor técnico, como no puede ser de otra manera. Sí. Sí. Lo siguiente que quería preguntarle, ya sé que no se ha hecho, lo han comentado, no se ha hecho todavía evaluación de daños, es demasiado pronto, pero hablaba de 11.000 hectáreas quemadas en la zona occidental probablemente. Yo quería preguntarles aquí mismo, en la zona del Naranco, ¿cuánto se ha perdido? Bueno, el Naranco es competencia del Ayuntamiento de Oviedo. Lógicamente, una vez que se activa el plan, pasan a entrar dentro de la responsabilidad autonómica, pero bueno, la medición nos la tiene que trasladar el servicio del Ayuntamiento de Oviedo. No son muchas hectáreas. Voy a hacer una estimación un poquitín, porque vivo en Oviedo y por la experiencia, pero yo calculo 30, 40 hectáreas de lo que vi, porque no sé lo que pasó para la parte de atrás, pero oficial no se lo puede dar. Seguramente hoy, cuando vayamos a Naranco, si está el responsable del Parque de Bomberos, Luis Montes, pues a lo mejor ya hicieron una estimación sobre mapa y entonces nos lo pueden decir. Finalizo... Ay, perdón. Sí, perdón. Sí. Quería preguntar también, ayer los vecinos de muchas zonas, incluso también el presidente ahora, algún alcalde, han agradecido el trabajo encomiable de los ganaderos con las cubas, porque servían para refrescar mucho pues, las zonas más afectadas, sobre todo las más próximas a núcleos de población. Ante esa situación, se ha hablado estos días también de la situación de 12 motobombas que hay aquí en el Principado que todavía no han podido entrar en servicio. ¿Hubieran ayudado estas motobombas a esa situación o qué nos pueden decir al respecto? ¿Y cuándo podrán entrar en servicio? Si es a ver, lo primero, voy a empezar por los vecinos de los pueblos. Sí que pusieron a disposición en todos los sitios que anduvimos, vimos tractores con los vecinos y la labor fue impresionante, por supuesto, y agradecerles el trabajo que hicieron. En cuanto a las autobombas, las autobombas, todos los parques y todos los incendios que se necesitaron autobombas, ahí las tuvimos. Estas autobombas son de nueva compra, de nueva adquisición, cumplen todos los requisitos legales, es decir, se recepcionaron por los técnicos y por el interventor general, están matriculadas, se tienen la ITV, pero la empresa que monta el chasis nos llamó para decirnos que
ponerle una nueva centralita que aumente la seguridad. Estamos teniendo, desgraciadamente, algún accidente. Todavía hace poco en Peñamellera tuvimos un accidente de una autobomba. Los camiones son vehículos pesados y cuando van cargados en las bajadas tienen problemas pues, de sobrecalentamiento de los frenos. Pues ahora hay un sistema que las nuevas autobombas lo trae, que se llama Intarder, que se toca generalmente una tecla y entra ese funcionamiento para que regule el funcionamiento de los frenos, que es una medida de seguridad muy buena. Bueno, pues la misma casa que nos sirve eso nos dijo, mira, ahora podemos ponerle a coste cero, es decir, una mejora, un Intarder que entraría, al pisar el freno, entraría de forma automática. ¿Y por qué no se pusieron en funcionamiento? Que se podían haber puesto en funcionamiento. Porque, aparte de esa propuesta, que dos autobombas ya están para allá, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos exige que demos información y, sobre todo, formación. Es decir, cada vez que viene un vehículo, tenemos que dar formación de ese vehículo a los que vayan a trabajar con ellos. Y no es ir un día a un parque de bomberos como, bueno, pues vas un día y enseñas a todos. No, cada día en un parque de bomberos están a turnos y trabajan 3, o dependiendo del parque, 3, 5 o 6. Puedes dar esos 6, pero tienes que volver 4 días, por lo menos, porque alguno está de compensatorio y tiene que repetir. Entonces, y dependemos también de que la casa que nos puso la autobomba y la bomba, que tenga el personal de formación para darnos, una vez que nos entregó el vehículo, esa formación, que la da a nuestros formadores, que a su vez luego la van a dar en los parques correspondientes. Eso es lo que está pasando. La semana que viene, en principio, que son 14 autobombas, son 12 autobombas forestales y 2 nodrizas. La semana que viene es Semana Santa. Voy a retrasar una semana más porque nos dijeron que las 2 nodrizas que estarían la semana que viene, voy a ser un poquitín más cauto, diría, la semana siguiente las 2 autobombas nodrizas que están en la Mercedes reprogramando también, las tendremos. Y las 2 primeras forestales que están en la casa y ya se llevaron para allá, en principio nos dicen que a finales de la semana que viene, que ya tendremos las 2 primeras. ¿Qué vamos a ir haciendo? Ir trayéndolas y ir llevándolas o metiéndolas en los parques que sea más necesario. Pero ningún incendio de lo que cuando necesitamos un camión quedó sin medio. Es decir, tenemos medios. Lógicamente va a ser una mejora porque tenemos medios que en algunos casos tenemos autobombas de 20 y pico años. Estas son nuevas. Pero se hizo la compra, se recepcionó, están perfectas, porque también nos llegó de que si no cumplían los pliegos, cumplen los pliegos a rajatabla, para eso está la intervención general, están con su seguro, con su ITV, con toda la documentación, solamente falta eso y, claro, dar la formación a los trabajadores de los parques. Por finalizar, por aclarar, uno de los puntos de los que hablaba ahora el gerente, se apuntaba que esas motobombas tenían 2 problemas, la grifería externa y que les faltaba lavarla antiempotre. Acabo rápido. Y para el presidente, ¿cuántas personas han estado trabajando durante todo este tiempo en los incendios y cuántas quedan ahora? Entiendo que se ha desactivado la UME y, bueno, si se puede decir. A ver, vuelvo a repetir en cuanto a lo de los camiones, cumplen la legalidad completa, de seguridad, de todo, ¿vale? En relación a cuántas personas nos van a quedar, pues hoy está reforzando nuestro personal, bueno, reforzaron todos los días nuestro personal, estábamos una media nosotros de 85 o 90 personas, sino que me corrija el jefe del área. Reforzamos también la sala del 1-2, que son los grandes callados y tal, también la reforzamos por la cantidad de llamadas que tenemos. Estamos también con las empresas forestales, las agrupaciones de voluntarios de protección civil que también colaboraron, que están formados también para apoyar los incendios forestales, y la BRIF de Tineo y las brigadas de labores preventivas que son del MITECO, pero están en Asturias y esos los tenemos como si fueran medios adscritos al plan, que están siempre aquí, vamos. Entonces, podemos bajar la situación, que ellos, como están englobados en nuestro plan, pues se consideran. Pues son una media de 20 personas de la BRIF, una media 85 estos días que está reforzando, 85-90 personas de bomberos. La guardería, que están todos, que son 240 personas,
Y las agrupaciones, pues que dependiendo también, porque son agrupaciones de voluntarios de su disponibilidad, pero estos días estábamos contando con 20, 30 personas de agrupaciones de voluntarios de protección civil. Entonces, es un número importante de personas. Eso sería lo que queda. Lo que nos va a quedar. Pero a mayores, lo que hubo, pues aún no tenemos datos cerrados de cuánto llegó a haber, pero seguramente haya superado 700, 800 personas. Ayer, en principio, eran más de 700 personas las que teníamos en el operativo. Claro. Bueno, terminamos, que tenemos que ir al Naranco, quiero ir a visitar el Naranco, y simplemente termino agradeciendo a la ciudadanía asturiana su responsabilidad, agradeciendo, como no, a la gente que todavía en este momento sigue luchando contra los incendios, agradeciendo la coordinación, las ayudas que hemos recibido, mostrando mi solidaridad nuevamente con la ciudadanía asturiana que ha sufrido directamente este acto criminal, y sobre todo quiero reiterar que vamos a perseguir a estos terroristas, que vamos a llevarlos ante el juez y que vamos a buscar su condena de cárcel. Desde luego no van a salir impunes de poner en peligro cientos de vidas en Asturias en estos días. Muchas gracias a todos por la cobertura además que están dando a lo que está sucediendo.